Entonces, vamos a abrir la Biblia para iniciar con este primer tema de nuestra conferencia, La locura de la predicación. Vamos a 1 Corintios 1:18. ¿Me pueden dar un poco de monitor aquí, por favor? Yo te digo cuánto. 1 Corintios 1:18. Ahí está bien. Este primer tema dentro de la conferencia lo he titulado El Evangelio, Escándalo y Locura. Este es nuestro primer tema, el Evangelio, Escándalo y Locura. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Señor, te damos gracias porque ciertamente este mensaje que tú dejaste, tu evangelio, es una locura para muchos, pero para nosotros es tu poder que nos salvó, es el poder que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Señor, enséñanos más acerca de este mensaje que sigue siendo desde un inicio y hasta el día de hoy menospreciado, rebajado, pisoteado. Pero enséñanos, Señor, a eso hemos venido en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Fíjense, hermanos, que estamos tan acostumbrados a ver una cruz, a Cristo crucificado en ella, que a muchos, incluyendo cristianos, nos resulta difícil entender la poderosa realidad que se esconde detrás de esa cruz. Hay un poder que no todos los que asisten a las iglesias o que dicen que creen lo conocen. La cruz es mucho más que un símbolo del cristianismo. Necesitamos ver en su contexto lo que significa la cruz en el mundo antiguo para nosotros poderlo entender hoy lo más que podamos, para que podamos entender lo que representó para Jesús su crucifixión y su muerte en esa cruz. Debemos de ver de qué manera la vergüenza de la cruz pasó a representar lo que hoy los que creemos es la victoria de Cristo, y cómo ese escándalo y esa locura de la cruz en realidad son la esencia del mensaje del evangelio. Si no hay cruz, si no hubiera habido cruz, no hubiera mensaje. Entonces, para entender con mayor profundidad, debemos ver el origen y el significado que tenía en el mundo antiguo el hecho de morir crucificado, para así poder entender con mayor amplitud lo que fue para los judíos un escándalo y para los gentiles fue locura, el hecho de escuchar que un Mesías, un Salvador, murió crucificado. También vamos a entender el rechazo que los paganos tenían cuando escuchaban a oír a Pablo predicar acerca de ese tal Hijo de Dios que había sido condenado a morir en la más vergonzosa de las muertes de ese entonces, que era la cruz. ¿Se acuerdan cuando él estuvo en el Areópago en Hechos 17, que predicó ante los griegos amantes de la sabiduría? Cuando él mencionó la resurrección, la muerte y la resurrección, dijeron: ya te escucharemos en otra ocasión. Entonces tenemos que hacer un poco de historia para que se nos vaya aclarando lo que pues necesitamos entender. Vamos a hacer un poco de historia. Según la historia, nos muestra que los iniciadores de la práctica de la crucifixión fueron los persas. Ellos fueron los primeros que empezaron a crucificar como un castigo a los malhechores. Después esta práctica pasó a los griegos, posteriormente a los cartaginenses, y finalmente los romanos adoptaron también esa forma de castigo. Esta pena se aplicaba con frecuencia para apagar las rebeliones que hacían los ciudadanos de las ciudades que estaban sometidas a Roma. Es así como, por ejemplo, hay una historia cuando Alejandro el Grande sitió la ciudad de Tiro y crucificó a más de 2,000 personas. Imagínense el espectáculo:
2,000 crucificados. Entonces la cruz era un instrumento de tortura con el cual se llevaba era la condena peor que existía en ese tiempo. Originalmente, dicen las crónicas, los historiadores, que era el tronco de un árbol, simplemente un tronco, donde se colgaba al condenado. Lo amarraban con cuerdas o lo fijaban con clavos en las manos. A veces el poste, escuche esto, lo hacían puntiagudo, le sacaban una punta al poste y el condenado lo sentaban y lo forzaban, y de esa manera lo traspasaban de abajo hacia arriba. Era una cosa terrible. Posteriormente se agregó a la crucifixión un palo transversal llamado patibulum en latín, que el condenado llevaba sobre la espalda, y era así como se formaba una cruz, ¿sí? Entonces la crucifixión se practicaba de distintas formas. Había quienes colgaban a sus víctimas de cabeza, como Pedro. O sea, cuando Pedro dijo que lo crucificaran de cabeza, no era que algo que él se le inventó. Él conocía que ya se crucificaba así a la gente, ¿sí? Porque él dijo: no soy digno de morir como mi Señor. A otros los empalaban, como les describí hace un momento. A otros les extendían los brazos, clavándolos sobre el travesaño que formaba la cruz. Y precisamente esta fue la posición en la que crucificaron a nuestro Señor. Bien, Flavio Josefo, un historiador judío que nació en el año 37 después de Cristo, dice la historia que se unió al general Tito, que era hijo de Vespasiano, el emperador. Y en el año 70, cuando ellos sitiaron Judea, Flavio Josefo, este historiador, fue testigo ocular de la destrucción de Jerusalén y del segundo templo. Y Flavio Josefo narra un testimonio que él presenció de una crucifixión colectiva de un grupo de personas que trataban de huir de la sitiada Jerusalén por las tropas romanas. Y él dijo esto, escribió: en el momento de la captura eran flagelados, sometidos a toda clase de suplicios antes de morir crucificados. Continúa Flavio Josefo: por ser tantos los ejecutados, aproximadamente 500 personas diarias, Tito autorizó a sus soldados que procedieran de acuerdo a su propio criterio, tanto más porque esperaba que el horrible espectáculo de las innumerables cruces, escribe Flavio Josefo, indujera a los sitiados a rendirse, de tal manera que los soldados ridiculizaban a los que posteriormente serían crucificados. Y pues dice que en Judea eran frecuentes las crucifixiones masivas de parte de los romanos. En el año 4 antes de Cristo se ordenó crucificar a todos los prisioneros que capturaron. Esto lo escribe también Flavio Josefo. En Roma, después del incendio del año 64 después de Cristo, esa famosa quemazón de la ciudad de Roma que la destruyó totalmente, ustedes saben que Nerón acusó a los cristianos de haber prendido fuego a Roma. Bueno, él los condenó a una muerte atroz a los cristianos de ese tiempo. Y Tácito, que fue otro historiador romano, narra lo siguiente de ese episodio histórico. Dice: no contentándose Nerón con culpar a los cristianos del incendio de Roma, Nerón se divertía vistiéndolos con pieles de animales para que los perros despedazaran a los que colgaban en cruces y los quemaban vivos. Al final del día, dice, para alumbrar la noche como antorchas. Dice que Nerón aplicaba 3 tipos de castigos. Uno era morir quemado, ser decapitado y la crucifixión. Entonces, el horror de la cruz, el descrédito y la deshonra que la muerte por crucifixión producía y significaba en aquel tiempo, explican el hecho de que la mayor parte de los escritores romanos, latinos, muy rara vez se refieren a la cruz o a la crucifixión.
Muchos de ellos ni siquiera la mencionan porque la consideran, la crucifixión, algo muy vergonzoso, humillante y desagradable. Cicerón, un político romano, un abogado y abogado también, él escribió lo siguiente: la palabra cruz debe eliminarse de la mente de todos los ciudadanos romanos. Fíjense nada más. Bueno, tal parece que ese dicho de Cicerón se ha cumplido en muchísimos cristianos del día de hoy. ¿Por qué? Porque han eliminado el mensaje de la cruz en sus conferencias, porque predicaciones no son. Entonces el descrédito y la deshonra para todos los crucificados era con el fin de aterrorizar a la gente para que no se rebelara. Entonces este hecho histórico lo vemos en la crucifixión de Jesús, al que pusieron en medio de dos ladrones. Conocemos todos el evangelio. Ahora bien, los rebeldes, los ladrones, los bandidos no solo recibían un castigo físico en la crucifixión, sino también había otro que ellos lo tomaban en sentido espiritual, porque en aquel tiempo, dicen las crónicas, la gente creía que todos los crucificados, cuando morían, sus almas vagaban, nunca tenían descanso. O sea, era un suplicio espantoso. Entonces, en el mundo grecorromano, la crucifixión era la pena más dura y más vergonzosa impuesta a los malhechores, a los asesinos, a los ladrones, a los bandidos. El tal Cicerón definió la crucifixión como el suplicio más cruel y horrible que existe, dijo él, o sea, en su tiempo. Otro historiador romano llamado Plutarco calificó la crucifixión como la más espantosa y vergonzosa muerte. Quiero que noten cómo ellos utilizaban la palabra vergonzosa por la humillación, por la exhibición que se hacía del supuesto malhechor. Entonces sabemos que la civilización romana se basaba en la esclavitud, eso lo sabemos por la historia, y que el trabajo de todo pues lo hacían los esclavos que prestaban sus servicios en los palacios, en los campos, etcétera. Entonces, para Roma, la pérdida de los esclavos significaba ruina. Por eso es que ellos se ensañaban con la crucifixión para evitar cualquier tipo de sublevación. Espartaco, así se llamó este hombre, en el año 73 antes de Cristo, encabezó una rebelión de esclavos contra Roma, y Craso, que era pues el contrario, crucificó 6,000 personas en la vía Apia en Roma. ¿Se puede imaginar? 2-3 kilómetros de personas crucificadas. Era algo espantoso. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia sobre la crucifixión? Allí en Deuteronomio 21-22 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ok, de acuerdo con la ley judía, la maldición de Dios recaía sobre un hombre que había sido colgado en un madero o crucificado. Esto explica por qué la predicación sobre el Mesías crucificado de los primeros siglos, del primer siglo, provocó escándalo entre los judíos. ¿Cómo podía un hombre crucificado y maldecido por Dios ser el Mesías? Eso sonaba muy mal y totalmente contrario al Mesías que ellos esperaban. En Gálatas 3:13 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ok, la ley judía no enfocaba tanto el hecho de ser colgado en un madero como una simple pena de muerte, no, sino que para el judío el ser
colgado en un madero, crucificado, era algo mucho peor. Era una persona maldecida por Dios. Fíjese, Cristo se hizo maldición para salvarnos a nosotros. ¿Cómo se efectuaba la crucifixión en aquellos tiempos? Vamos a dar una narración breve, por el tiempo apremia y es bastante, pero generalmente era precedida por una flagelación. Es decir, lo golpeaban con un látigo que se llamaba flagellum, que tenía unas cuerdas de metal en las puntas que al dar el chicotazo y golpeaban la carne, desgarraban. Hay crónicas que dicen que literalmente a veces los intestinos salían. Entonces, la ley romana no fijaba un límite para el número de azotes, pero la ley judía no permitía más de 40 azotes. Los fariseos la redujeron a 39 azotes. Bueno, Pablo recibió este tipo de castigo, azotado, ¿sí? Segunda de Corintios 11:24, Pablo está narrando y dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, o sea, 39 veces 5, 195 azotes por predicar la locura del evangelio. ¿Cuántos ha recibido usted por predicar el evangelio? ¿Cuántos azotes? ¿Qué haría usted si recibiera no 195, sino 2, 1? Bueno, ni siquiera uno hemos recibido. ¿Alguien ha recibido alguno? ¿Saben cuál es nuestro sufrimiento? Me dijeron aleluya. Ay, me ofendieron. Somos muy lights, hermanos. Somos muy ligeros porque nos falta entender el sacrificio de Cristo. La intensidad de la flagelación dependía de la crueldad de los castigadores, dicen las crónicas. El dolor y la humillación se acrecentaban por la vergüenza que vivía el que estaba siendo crucificado. Después de la flagelación, el condenado a la crucifixión era conducido al lugar donde lo iban a crucificar. A Jesús lo llevaron al monte La Calavera. Usted recuerda esto. Entonces él debía de llevar en la espalda el tronco, el travesaño, y le ponían en el cuello una inscripción con su nombre y el motivo de la condena. O sea, me llamo Juan, soy un ladrón, soy un asesino, un traidor, etcétera, ¿no? Entonces lo hacían recorrer las calles más transitadas de la ciudad para provocar el temor de los que estaban mirando, pero a la vez para avergonzarlo. Generalmente los crucificaban en un lugar que era alto, los amarraban o los clavaban y enseguida levantaban el madero de una manera vertical, ¿sí?, con unas cuerdas, y lo subían y quedaba pendido en el aire. Entonces los pies los clavaban al madero que estaba vertical con 2 clavos, y a veces los pies los empalmaban y con un clavo bastante grande traspasaban los 2 pies. Bien. La cruz en general era de baja altitud, no era muy alta. ¿Por qué? Porque los soldados romanos tenían que acercarse y tener cierto contacto, como cuando les rompían las piernas, etcétera, y para que las fieras del campo despedazaran posteriormente a las víctimas. Pero había ocasiones en que la cruz era más alta que lo normal, y cuando ellos crucificaban a alguien con una cruz lo doble de alto, significaba que deseaban humillar y avergonzar con doble intensidad, a mayor grado, al crucificado. Y esta precisamente fue la posición en la que Cristo fue crucificado. ¿Por qué? Porque se acuerdan que un soldado tomó una lanza y mojó una estopa para darle aquel vinagre. Entonces eso, según los historiadores, aseguran que el travesaño, la cruz de Cristo era muy alta.
de varios metros, para avergonzarlo todavía más. En Juan 12:31, miren lo que dijo Jesús. Dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, dijo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Está hablando, dice el versículo 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Con toda la vergüenza que el hombre podía avergonzar a un ser humano, así iba a morir Jesús. Le respondió la gente: nosotros hemos oído la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Miren, estos religiosos de este tiempo, estos creyentes entre comillas de este tiempo, nunca leyeron Isaías 53. Nunca lo leyeron. Hay crónicas que aseguran que los rabinos en las sinagogas se saltaban esa porción de los pergaminos, porque decían: no, esto no sabemos, no entendemos, no les gustaba por qué estaba escrito Isaías 53 o esa parte de la escritura. No les gustaba y la saltaban. ¿Por qué? Porque ellos creían que el Mesías era alguien triunfante, que iba a pisotear a todo el mundo y siempre iba a ser exitoso, victorioso y bendecido. Entonces ellos se saltaban, casi nunca enseñaban sobre Isaías 53, porque no era lo que ellos habían imaginado en su mente que sería el Mesías. Entonces el crucificado, cualquiera que sea en el caso de Cristo, pues los desvestían, los desnudaban, los crucificaban. La crucifixión, dicen las crónicas y dicen médicos, que era algo sumamente doloroso. Era un castigo muy lento, muy doloroso, y a veces, dicen las crónicas, permanecían vivos varios días. Pues después de morir, dicen las crónicas, se dejaba al crucificado podrirse en la cruz para servir de alimento a las bestias. No tenían tampoco los crucificados derecho a la sepultura. ¿Se acuerdan que a Jesús le prestaron también una sepultura? La privación de la sepultura era una pena adicional. O sea, no merece ni siquiera que sea sepultado. Para nosotros tal vez no tenga mucho sentido, nuestro contexto es diferente. Ahora pues alguien puede tener los restos de su abuelito allí en su recámara y no pasa nada, o sea, nadie se asusta, nadie dice nada. Pero en aquel tiempo no, en aquel tiempo negar la sepultura a alguien era lo peor que le podían hacer a alguien. Entonces para nosotros pues es difícil comprender en la actualidad lo grave que era la privación de la sepultura y todo lo que significaba la humillación, la deshonra del crucificado. La crucifixión de Jesús fue exactamente igual a la forma acostumbrada en ese tiempo. Fue la misma. Una vez condenado por Pilato, sabemos, él fue flagelado de acuerdo a la costumbre romana, que significa que no le dieron 39 azotes, le dieron muchísimos más, sin número. ¿Sí? Fue escarnecido por los soldados, la gente se burlaba de él, le pusieron una cruz, le golpeaban con una caña en la cabeza y decían: a ver, adivínanos quién fue, y se burlaban de él. Y todo lo hizo, ¿por quién? Por ti y por mí. Hermanos, escúchenme bien, le voy a hablar a los cristianos. Yo no sé si usted es cristiano o no, pero les voy a decir una cosa: todo eso lo padeció Cristo para salvarnos. No sé hasta qué grado usted lo puede entender. Por lo cual ahora para nosotros los cristianos lo más vergonzoso que podemos hacer es quitar de nuestro mensaje el evangelio de la cruz, que es justamente lo que hoy se ha hecho. ¿Qué hemos hecho del evangelio?
Lo hemos rebajado, lo hemos pisoteado, lo hemos menospreciado. Me escribía el otro día una persona y me dijo: pastor, una reunión de pastores. Dijo: pastor, llegué con mi Biblia bajo el brazo. Y cuando empezó el predicador, dice, yo estaba en las primeras filas y me dijo: aquí tenemos uno que trajo su Biblia. ¿La Biblia? ¿Para qué quieres la Biblia? Yo dije: me estás bromeando, hermano. No te estoy bromeando. Y se soltó con una sarta de quién sabe cuántas cosas predicando. Bueno, hay unos que están locos como yo, o los que estuvieron aquí. Pero hay unos locos, pero también hay otros locos. O sea, hay dos tipos de locos. Unos que creen que el evangelio es poder para salvar, y otros que están locos porque han quitado el poder único para salvar a una persona, que es el mensaje del evangelio. Yo no sé de cuál usted es. Por cierto, ¿se acuerdan la túnica de Jesús, de la cual han hecho una teología aberrante, diciendo que como era de una sola pieza, era de diseñador, y que solo los ricos usaban este tipo de prendas? Usted conoce, está ahí en Juan 19. Dice que se echaron suerte. Dije: no la apartamos, echemos suertes, ¿sí? Y bueno, en Éxodo 28:31, aquí está la interpretación de lo que significaba la túnica de una sola pieza de Jesús. Éxodo 28:31 dice: harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Miren, el sumo sacerdote, aquí está hablando de las vestiduras del sumo sacerdote. Él llevaba esta vestidura como un manto, pero Jesús la usaba como una túnica. Ok, esta túnica se llevaba debajo del manto. Esto tiene un significado profundo, hermanos. ¿Cuál? Jesucristo hasta ese momento era todavía el oculto pero verdadero sumo sacerdote de nuestras vidas. Él vino al mundo como el Hijo de Dios y por sus hechos comprobó ser el Mesías de Israel. Pero más allá de esto, Él se tenía que revelar como lo que Él era, nuestro sumo sacerdote. La túnica de Jesús no tenía costura, era de una sola pieza, porque simbolizaba que el sacerdocio de Jesús era indivisible, ¿sí? Que no tenía costura por lo cual dividirlo o separarlo, era de una sola pieza. Y esto nos habla de que Cristo, Él es el eterno y verdadero sumo sacerdote y el único intermediario entre nosotros y Dios, entre Dios y los hombres. Y Cristo era de una sola pieza. Eso significaba el manto, hermanos. Entonces decir y argumentar que Jesús usaba un manto de diseñador porque era rico para hacernos ricos es una blasfemia. Es un insulto a la cruz de Cristo, es un insulto a lo que Él padeció en la cruz. Bueno, lo hicieron cargar el travesaño, conocemos la historia, su cruz. Un tal Simón de Cirene lo obligaron a cargarle, ayudarle a Jesús porque él caía. Y esto hablaba de que cada cristiano debía de llevar su cruz. Jesús lo dijo, Mateo 10:37 y 38. Él dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, ponga mucha atención, el que ama a padre o madre más que a mí, dijo, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿El que no toma qué? Claro, aquí ¿qué simboliza la cruz? La negación, ¿entienden? El ya no hacer mi voluntad, el no buscar mi beneficio, sino hacer tu voluntad, Dios. Aunque hacer la voluntad de Dios te cueste la vida. Si yo les pregunto ¿cuántos están dispuestos a hacerla? Todos me van a decir amén. ¿Ven?
Pero a la hora de la hora, muchos se echan para atrás. ¿Por qué? Porque no han entendido. Mire, cuando entendamos la dimensión de esto, es la única explicación que hay del por qué los primeros discípulos aguantaron lo que aguantaron por predicar la locura del Evangelio. En Marcos 10, 21 y 22, aquel joven rico que se negó a vender todo y darlo a los pobres, Jesús dice, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces clavan a Jesús, está ahí 2 o 3 metros de alto, qué sé yo. Los soldados trataron de hacerle que bebiera un brebaje analgésico. Era un compuesto de vino y mirra que solían ofrecer las personas piadosas a los condenados que estaban ahí agonizando para atenuar un poco el dolor físico. Jesús se negó a beberlo. ¿Saben eso, no? No lo quiso tomar. ¿Por qué? Para no atenuar ni aligerar el sufrimiento que él debía de padecer por nosotros. Esto nos enseña que nosotros tampoco debemos de atenuar, tampoco de aligerar el mensaje de la cruz de Cristo y el precio a pagar. Tampoco debemos de rebajarlo por ser discípulos de Jesús. Toda doctrina que nos lleve a aligerar o atenuar la adversidad por seguir a Cristo, traiciona el Evangelio y desprecia la cruz de Cristo. Todo ese mensaje que te promete que tú vas a estar bien, que no debes de sufrir, que para eso murió Cristo en la cruz, eso es denigrar el Evangelio de Jesucristo. Filipenses 3:18, Pablo dijo, porque por allí andan muchos, dijo, de los cuales os dije muchas veces y aún lo digo llorando. Fíjate la pasión de Pablo, se los digo llorando, dijo, que son enemigos de ¿qué? ¿Qué significa enemigos de la cruz de Cristo? Del mensaje de la cruz. Son enemigos, no predican al Cristo crucificado, no predican la verdadera esencia del Evangelio, que es Cristo murió por nuestros pecados. Ya no se predica. Ahora hasta de los cantos actuales han quitado la sangre de Cristo, porque suena muy sanguinolento, dicen algunos. No, y cuidan mucho la imagen el día de hoy, no sé cuánta cosa. Bueno, sabemos que junto con Jesús fueron crucificados 2 ladrones, uno a su derecha, otro a su izquierda. Y se entiende pues que la cruz de Jesús era más alta, y así se ve en algunas pinturas que han hecho. Entonces, de acuerdo a Deuteronomio que leímos al principio, maldito el hombre que fuera colgado en un madero. La presencia de un crucificado, de alguien flagelado en toda esa humillación, pues en el caso de Jesús, si quedaba allí profanaba la fiesta de la Pascua o las fiestas judías, por lo cual tenían que quebrarles las rodillas. ¿Se acuerdan que se acercó un soldado y miró a Jesús muerto y ya no le quebró sus piernas, pero le enterró una lanza en su costado y salió agua y sangre, lo cual es una prueba científica de muerte que no tengo tiempo para explicar ahorita, aunque no soy doctor, pero hay manera de descifrarlo y de entenderlo. Bien, estos datos históricos, hermanos, sobre la crucifixión nos ayudan a comprender y a tratar de entender un poco más las grandes dificultades que tuvieron los primeros cristianos en la predicación del Evangelio. Todos los ataques, las burlas, las agresiones que sufrieron los primeros cristianos de parte de los judíos y de los gentiles paganos se pueden entender un poquito más. Tanto así que sigue siendo una incógnita para muchos, ¿cómo es posible que aquellos cristianos hayan padecido tanto dolor por simplemente predicar el Evangelio?
¿Qué era lo que los volvía tan entregados y consagrados a predicar el evangelio? ¿Por qué aguantaban tanto? Aún sabiendo en aquel tiempo llamarse cristiano era sinónimo de muerte. Hoy no, hoy el ser cristiano, hasta el diablo es cristiano ya. Todo el mundo es cristiano, artistas, jugadores de fútbol, de béisbol, gente de la farándula, gente de aquí, de teatro. Ay, no, yo soy cristiano. Y tú los ves como viven, se casan, se divorcian, se vuelven a casar, se vuelven a divorciar, engañan a los, y dicen, pero soy cristiano. Y todos tienen la desfachatez de decir, no, mi fe es una cosa y mi trabajo es otro y mi vida es otra. Fíjate el concepto que hay hoy del cristianismo. Pero ¿saben quién tiene la culpa de esos conceptos? Nosotros los predicadores, porque les hemos mentido, les hemos engañado de lo que es el evangelio, un evangelio que no es. Y lo digo con mucha vergüenza y mucha carga. ¿Cómo era posible que Pedro, Pablo, ninguno de los discípulos rebajaron el mensaje del evangelio? ¿Por qué no lo rebajaron? Esa pregunta por años, hace muchos años, me pegaba bien duro. ¿Por qué? Yo empecé a mirar ciertas cosas allá en los años 80. Yo decía, y luego miraba a los discípulos que los azotaban y salían contentos. Y luego llega un predicador a la iglesia donde yo crecí, donde decía, no, tú ya no debes de sufrir nada. No, ya Él pagó en la cruz. Tú no tienes que sufrir por Cristo. Él murió para bendecirte. Y todos decíamos amén. Eso yo lo empecé a escuchar desde los años 80, que Cristo había muerto en la cruz para hacernos ricos. ¿Ustedes creen que para eso murió Jesús? ¿Y por qué millones lo creen ahora? Porque los han engañado. Entonces, ¿cómo es posible que Jacobo, que murió decapitado, no haya, sabiendo que podía morir así, ¿por qué no bajó el mensaje del evangelio? ¿Por qué no lo diluyó? Felipe fue crucificado también. Mateo fue traspasado con una espada. Santiago, Jacobo el menor, fue apedreado de tal manera que los sesos quedaron expuestos. Matías, el que reemplazó a Judas, murió apedreado y decapitado. Andrés lo crucificaron. A Marcos lo partieron en pedacitos, lo descuartizaron. A Pedro lo crucificaron de cabeza. A Bartolomé lo azotaron hasta la muerte y ya muerto lo crucificaron. A Tomás lo atravesaron con una lanza. A Simón el cananita lo crucificaron. Juan fue el único que murió anciano por causa natural. El único. ¿Por qué? Dios es soberano. Pero a mí sí me llama la atención y me desafía la vida de estos que no les importó predicar el mensaje de la cruz. Y todos ellos murieron. San Pablo les dijo a los cristianos de Corinto: los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Bendita locura. Hermanos, el apóstol Pablo nunca predicó lo que los judíos y los paganos querían oír. Hoy se predica lo que la gente quiere oír. Pablo no era de esos. El día de hoy mucha gente pide prodigios, señales, milagros estruendosos, maravillosos. Otros piden grandes revelaciones, igual que aquellos judíos y que aquellos griegos. Por eso existen todo tipo de milagreros y de iluminados el día de hoy. Pablo, en cambio, sin embargo, él solo predicó la locura de la cruz. En 1 Corintios 1:18 dijo: porque la palabra de la cruz, o sea, el mensaje del evangelio, es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En la versión en lenguaje sencillo, este versículo se lee así: algunos piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería,
Pero los que piensan así no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje es el único que tiene el poder de Dios. 1 Corintios 1:21, que mañana estudiaremos frase por frase, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura del concierto cristiano. Así dice. Por la locura de la predicación. Hoy, mientras más cortita sea la predicación y ya todos vámonos a pasarla bien, es mejor. Tampoco ser muy largo quiere decir mejor, sino lo que se dice, la esencia de lo que se diga, la esencia del evangelio. Dice: porque los judíos piden señales, los judíos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Esta palabra en griego es escandalón, donde se deriva la palabra escándalo. Es algo que causa desagrado. Eso significa tropezadero. Y para los gentiles, locura. Esta palabra locura significa en el griego tontería, bobería, insensatez, estupidez. Eso dice el diccionario. Qué estúpido eso de predicar el evangelio de un Cristo que se crucificó y murió allí. En eso consiste en la necedad de la predicación de la cruz. ¿En qué? ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios un judío crucificado, condenado por los romanos a morir en una cruz como mueren los criminales? ¿Acaso ese es el Mesías? No, eso es una locura. ¿Cómo puede ser el Salvador de los hombres un individuo que no ha muerto como un héroe, sino como un despreciable y miserable delincuente? Locura, decían, tontería. No nos gusta ese mensaje. Tampoco el día de hoy sigue gustando. Sabemos que Jesús fue abandonado por sus discípulos y traicionado por uno de ellos. Bueno, acuérdense cuando decían: a ver, si eres rey, baja de esa cruz. Le dijo uno de los ladrones, ¿se acuerdan? Sálvate, sálvanos y sálvate. Fíjate nada más. Pero a mí ahí es donde me quiebra a mí. Cuando Jesús ora y dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y yo oro: Padre, perdónalos a los que, creyéndose cristianos, creyéndose predicadores del evangelio, no están predicando el evangelio. Perdónalos, no saben lo que hacen. Pregunta: ¿cuál es el mensaje del evangelio? ¿Por qué le decían locura, tontería? Pregunto: ¿es bíblico el mensaje de que Cristo murió para hacernos ricos y exitosos y para que vivamos disfrutando de este mundo? Pues para los judíos era inconcebible que el Mesías, el elegido, el predestinado por Dios para librarlos de la esclavitud de Roma, muriese como un malhechor. Eso era una locura, era una tontería. ¿Cómo es posible que alguien maldito por Dios sea nuestro Salvador? No queremos ese Salvador. ¿Cómo podía ser el Mesías de Dios un crucificado, muerto por una muerte tan vergonzosa? Isaías 53 lo describió como el varón herido de Dios y abatido, sin hermosura, sin atractivo. Hoy lo que cuidamos es la imagen, que las luces prendan bien, que quién sabe cuánto, que yo traiga la corbata bien ajustada y que me maquillen antes de no sé cuánto, y descuidamos lo que deberíamos de realmente cuidar, que es el interior, el corazón. Porque el evangelio es para el corazón, es para el interior, porque de ahí viene la transformación. Desechado, despreciado, angustiado y afligido. La locura y el escándalo de la muerte de Jesús en la cruz no fue recibido por las mayorías. Ya hablaremos de eso el domingo.
tampoco el día de hoy. Y tú dices, pero hay multitudes que llenan el Estadio Azteca. ¿Cuántos son salvos de todos esos? Esos mucha gente que está yendo a las cristianas sirven a otro Jesús ajeno al de las Escrituras. Pablo predicaba la locura de que Jesús era el Mesías, era el Salvador de Israel. Y él dijo, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Pablo siempre citaba el Antiguo Testamento. Hoy hay predicadores tan ignorantes que dicen, el Antiguo Testamento ya no lo lean, no tiene sentido. Es imposible interpretar el Nuevo Testamento si hacemos a un lado el Antiguo Testamento, hermanos. Pues es que hay de locos a locos también. Y es una locura decir eso. Cuando Pablo constantemente cita, hay un montón de citas del Antiguo Testamento escritas en el Nuevo Testamento. Y todo tiene su interpretación y su significado. El mensaje de la salvación tenía rasgos no solo de algo bárbaro, sino también de irracional, incomprensible para la mente humana. Para los contemporáneos de Pablo, todos los discípulos, los contemporáneos de Jesús, era una superstición, era algo oscuro, era algo insensato. Porque no se trataba de la muerte de un héroe como ellos lo concebían. No era un Batman, ni era un Superman, no, esos son héroes, esos ni se mueren siquiera. ¿Cómo era posible que el Mesías murieran con semejante muerte? Era inaceptable. Un Mesías maldecido por Dios, inconcebible, absurdo, tonto. No tiene sentido ese mensaje. Ahora podemos comprender la magnitud de los obstáculos que enfrentaron los cristianos primitivos por su predicación de un Dios clavado en una cruz. Para los romanos y los griegos, sus dioses que ellos tenían pues eran exitosos y triunfadores. ¿Cómo era posible que un Dios muriera crucificado? Por favor, ¿qué clase de Dios tan ridículo tienen los cristianos? Pero justamente, precisamente en la muerte de Jesús en la cruz es donde estaba escondido el poder para salvar. Justamente ahí está el poder para salvar. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Cómo creerán sin haber quien les predique? Ahora, la fe viene por el oír, pero la fe verdadera, allí Pablo en los Romanos está hablando de la fe verdadera, la fe que salva. Entonces la verdadera fe que salva se produce cuando la persona escucha el evangelio de la cruz, de lo que Cristo es en la cruz por sus pecados. Entonces, si yo como predicador hago un desayuno en el Hotel Sheraton para hablar a los empresarios del Distrito Federal y se los presento como el Cristo que quiere darte más empresas y no les hablo de la condición que los puede llevar al infierno, estoy traicionando el mensaje de Jesús. Y al final les hago el llamamiento para que reciban a Cristo. ¿Quién quiere recibir a Cristo de ustedes? Y todos los empresarios levantan la mano. Y los hago pasar aquí al frente. Y les digo, repitan esta oración. Señor, te doy gracias. Señor, te doy gracias de que moriste por mí en la cruz. Moriste por mí en la cruz. Me arrepiento de mis pecados. ¿De qué pecados se van a repetir si ni siquiera les dijeron cuál es su condición de pecado? Les hablaron de dinero y de prosperidad, pero no les hablaron que la vida que llevan los va a llevar al infierno. Esa no es fe. Ese no es el evangelio. Por lo tanto, no hay salvación. Yo te pregunto, ¿qué te trajo a Cristo? ¿Qué te trajo a Cristo? ¿El mensaje de la cruz? ¿O la promesa que te dicen algunos por allí de que Dios te va a hacer rico y que te va a bendecir
y que te va a sanar. Y yo creo que Dios hace todas esas cosas, pero eso no es el propósito por el cual Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, hermanos, por favor. Si hemos de predicar a quien sea, tiene que ser el evangelio de la cruz. Cristo murió por mis pecados. Tú eres pecador, yo soy bueno. Suéltale toda la verdad del evangelio. El problema, ¿sabes cuál es? Que se va a ofender la gente, no le va a gustar y te van a agredir, te van a hacer agresiones verbales o aún físicas, y ahí es donde muchos le rebajan. Es increíble ver hoy predicadores entrevistados en la televisión. Bueno, y a ver, ¿qué otra religión puede salvar? Bueno, la gente tiene fe y Dios es un Dios de amor y Él ve la fe de la gente. ¿Qué es eso? Por el amor de Dios. Hermanos, hemos hecho de la cruz de Cristo y del mensaje del evangelio solamente un negocio. Y yo les quiero decir algo, hermano. El Señor no está muy contento con su iglesia de hoy. No está muy contento porque hemos traicionado el mensaje del evangelio. Lo hemos diluido. ¿Por qué? Porque no queremos sufrir, no queremos llorar, no queremos pasar la mínima situación por causa de Cristo. Cualquier situación adversa que se nos viene, luego se la achacamos al diablo. ¿Y qué no puede ser como Jonás, Dios tratando contigo? Que Dios preparó el pez, Dios preparó la tormenta, Dios preparó la calabacera. Todo lo preparó Dios, no fue el diablo. Algunos de ustedes están peleando contra Dios porque es Dios directamente tratando con ustedes y creen que es el diablo. A veces sí, pero no siempre. El único interesado en que seamos formados a la imagen de Jesús, ¿saben quién es? Jesús mismo y su Padre. La locura de la cruz, hermanos, es la locura del amor de Dios. Y solo puede comprenderla quien se rinde sin reservas a Jesús, solamente. No sé cuántos de ustedes puedan decir bendita cruz, bendita locura, bendito Dios, bendita su palabra. Gracias por la locura de la predicación. Pero la predicación que exalta a Cristo, que nos lleva a Cristo, que quebranta nuestro corazón, que nos hace ver nuestra verdadera condición y que nos hace reconocer que sin Él no somos absolutamente nada. Benditos, que la Biblia lo estableció, hermosos y benditos los pies que proclaman ¿qué? El evangelio. ¿Cómo están tus pies? ¿Bendecidos por Dios? Bendita locura. Si esto es estar loco, bendita locura. Y sigamos con la locura, hermanos. Yo tengo casi 38 años estando loco. El otro día estaba buscando unos papeles y salieron unos bosquejos. Tenía fecha de por ahí en el año 1979 y precisamente era el mensaje de la negación de uno mismo. Y yo lo revisé y lo comparé con los mensajes de hoy, que es el mismo. El compromiso. Yo quiero llegar como el apóstol Pablo cuando le dijo a Timoteo: he terminado la carrera, he guardado la fe. Yo quiero guardarla. Mira, el ataque más fuerte ahorita para los cristianos es de adentro mismo. De dentro mismo. Es increíble. Pero ¿saben una cosa? Al menos yo no tengo compromiso con nadie. No busco agradar a nadie. Mi compromiso es con Cristo y con su palabra. Pero escúcheme. Dios lo sabe, yo no me quiero hacer pasar por un héroe, porque esa no es la verdad.
Esa no es mi intención. Lo que yo les acabo de decir, ¿de dónde surgió? Y con esto termino. Surgió, ¿saben de cuándo? Cuando me predicaron el Cristo de la Biblia. Cuando yo recuerdo, lo tengo aquí, el día que yo me convertí. Me volví loco desde entonces. Y cuando Dios me llamó a la predicación del Evangelio, los que oraron por mí, don Fermín García fue uno de ellos, y el hermano Pablo Hunter, y me dijeron: Chuy, te comprometes a predicar el Evangelio hasta que te mueras, en las buenas y en las malas. Hagan de cuenta como que si me estaba casando. Pues en cierta manera sí. Y yo le dije: sí, yo me comprometo. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos guarde en el hueco de su mano. Pero les voy a decir algo: van a arreciar los ataques. ¿Qué vamos a hacer? Algunos se van a ir. Van a decir: ay, si de esto se trata, no quiero nada. Está bien, cada quien. Acuérdense nada más de esto: el camino que lleva a la vida eterna es un camino angosto, y pocos son los que caminan por ahí. Y nada más les quiero recordar parte del mensaje del Evangelio. El camino ancho es el que lleva a la perdición. Es el mensaje que te permite hacer de todo, escudándose en un evangelio de la gracia mal entendido. Porque sí hay un evangelio de la gracia, pero esa gracia que se nos aplicó no fue para después pecar y escudarnos en la gracia. Eso es una mentira, eso es un fraude, eso no es el evangelio. Precisamente su gracia se nos aplicó al haber creído, pero para rescatarnos de nuestros pecados. Para el que robaba, ya no robe más. Para el que era adúltero, ya no sea un adúltero. Para el que era mentiroso, ya no mienta más. Esa es la esencia del evangelio. El único evangelio que salva es el evangelio que está ahí en la Biblia, y con ese debemos de comprometernos. Aunque nos digan locos, bueno, los locos pónganse de pie. Los que se crean cuerdos y sabios, vénganse mañana, porque hay algo para ustedes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque ciertamente pasaron los años, siglos, y el verdadero sentido, el contexto de todo lo que significaba en aquellos tiempos tu muerte y crucifixión. Pasaron los siglos y se fue diluyendo, fue perdiendo significado, fue perdiendo profundidad, de tal manera que hoy nos toca vivir un tiempo, ¿cómo llamarlo, Señor, para nosotros? Peligroso, un tiempo engañoso, donde se habla de todo, cualquier tema. Hoy vemos que no está Jesús ahí. Hoy vemos que se predican otros Jesús, otros evangelios, y bien que lo toleramos. Señor, perdónanos. Queremos retomar, Señor, como cristianos, el compromiso. Aunque para algunos sea locura, escándalo, religiosidad, dicen otros. Te has vuelto un religioso, dicen. Te has vuelto un fariseo, dicen otros. Y hay cada calificativo. Pero no es difícil, Señor. No es difícil entenderlo. Nada más es ver lo que dice tu palabra y compararnos con lo que dice ahí, para darnos cuenta de nuestra verdadera condición. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta si no se nos predica el evangelio? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si tú no envías, Señor, a tus
a tus atalayas, a los que le dan la voz de alerta al pueblo, Señor. Y les hablan y les dicen y los hacen retornar a las sendas antiguas. Levanta, Señor, un ejército de locos predicadores. Sí, sabemos que todos como humanos somos imperfectos y somos sujetos a debilidades como el mismísimo Elías. Por eso, Señor, qué bueno que tú eres el único que puede ver el corazón. Y tú ves nuestros corazones, Señor. Los demás, pues que digan lo que digan. Nosotros seguiremos predicando el Evangelio. Tendremos tropiezos, errores, desánimos, cosas que podemos ir viviendo en el trayecto, Señor. Pero como tú conoces el corazón de tus hijos, tú ves caer al justo y lo levantas, Señor. 7 veces cae el justo y tú lo vuelves a levantar. Gracias, Señor. Reconocemos que sin ti no somos nada, Señor. Si hemos de cumplir la comisión, que sea impulsado, Señor, en el poder de tu fuerza, sostenidos por tu mano impregnada de gracia, que nos abraza y nos toma y nos impulsa. Recibe toda nuestra gratitud, Señor. Gracias, Jesús, por haber muerto en la cruz. Gracias, Señor. Ahora estamos en otra posición. Somos tus hijos, Señor, y nos has encargado la predicación del Evangelio. A la iglesia le has encargado, le has depositado las verdades del Evangelio, y tenemos que ser fieles. Perdónanos, Señor. Oramos por todos los que van a las iglesias cristianas, que se creen cristianos. Oramos por los predicadores que están creyendo que están predicando, pero no están predicando el Evangelio. Están predicando sus propias revelaciones, sus propias ambiciones. Oramos por ellos, Señor. No pedimos que los mandes al infierno. Oramos que tengas misericordia, Señor, de ellos. Porque tú viniste al mundo a salvar a los pecadores, y nosotros éramos los primeros, Señor. Y hemos recibido misericordia, gracia. Y tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo se arrepentirán si no nos envías, si no nos mandas? Que no nos pase lo que Ezequiel, que se quedó mudo ante el pueblo y no sabía qué decir, y tú le reprendiste. ¿Qué haces ahí, Ezequiel? ¿Por qué te callas? Señor, danos de nuevo y palabras para explicar el poder que hay detrás de esa cruz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Úsanos, Señor. Ponga su mano en el hombro de su vecino y dígale: Señor, usa a mi hermano. Ayúdanos, Señor, a serte fieles hasta la muerte, hasta el final, sin retroceder. Y si nos dicen locos, no, ¿qué importa? Si estamos locos, es para Dios, dijo Pablo. Si estamos cuerdos, es para los hombres, pero si estamos locos, es para Dios.